Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Esta fiesta fue instituida por el Papa Pablo VI para ser celebrada siempre el lunes siguiente a Pentecostés. La Biblia nos recuerda que María estuvo ese día en el nacimiento de la Iglesia, con su presencia amorosa y su oración como una madre ante un nacimiento. En ella vemos también el modelo de lo que cada integrante de la Iglesia puede llegar a ser cuando se deja inundar por el Espíritu. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy continuamos esta segunda parte de nuestro calendario litúrgico, el tiempo ordinario. Y comenzamos con esta celebración de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y al mismo tiempo estamos ya en este sexto día del novenario de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Y ande en nuestra evangelización hemos puesto bajo la protección y el cuidado de nuestra Madre María Auxiliadora. Y justamente una de las frases de San Juan Bosco al finalizar su vida decía: ella lo ha hecho todo. Queremos que también nuestra evangelización a través de los medios pueda llegar a todas las familias, a todos los jóvenes, a todo nuestro país. Que ella lo haga todo. Y así al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros.
Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz nos entregó a su Madre, Santa María Virgen, como Madre nuestra. Por su intercesión, concédenos que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en un día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo del Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el honor de nuestra raza. Tú eres el honor de nuestra raza. Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el honor de nuestra raza. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Tú eres el honor de nuestra raza. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, iniciamos con este Evangelio nuestro tiempo ordinario, tiempo ordinario. Y hoy celebramos la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Iglesia, eclesia quiere decir pueblo, ¿verdad? Nación, comunidad, atiguazú, peago y sina, enterobetea. Eso quiere decir eclesia en griego, y de ahí viene la palabra iglesia. Por eso siempre decimos que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, el pueblo que se reúne. Ñandegola ñañembeatɨajina, ñandegola ñañemonguetana, ñandegola ñañanduana, ñañoñanduana, ayaycuana, peñandeyara, yerura ñande. Bueno, eso quiere decir iglesia. Y hoy celebramos justamente a María como madre de la iglesia. Y comenzamos en el primer día que volvemos a retomar el tiempo ordinario. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que es Uguria lleva,
Es decir, estamos llenos de Dios, llenos de su fuerza, llenos de su gracia, para que podamos nosotros ser los alter Christi en medio de la sociedad. Quisiera repetir nomás esa frase que en otras ocasiones ya hemos dicho, pero como decían los latinos, la repetición ayuda. ¿Qué decían? Jesús nació para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, ascensión, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, venía de Pentecostés, pues ella celebraba, y envía al Espíritu Santo, Pentecostés, para que nosotros, dicen los padres de la Iglesia, seamos los alter Christi, es decir, los otros Cristos. Ahí está. Tiempo ordinario quiere decir que ñande hay tema van. Ñande yara homagate, ascensión, ombo uñande el Espíritu Santo, cueje, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos asumido, lo que nosotros hemos recibido de Dios en nuestra vida, que ahora lo podamos dar. Ya el cuabo lleva peñande yara, o me eva cueñande a nuestro pueblo y a nuestra gente, madre de la iglesia, madre de la comunidad, madre de los hombres. Y este evangelio nos indica justamente esto. María que está junto a la cruz. En primer lugar, este corazón de madre, este corazón de lo que después dirá Jesús, porque miren, estaban varias mujeres, etcétera, muy bien, hasta ahí todo lindo, pero lo más lindo es cuando Jesús se dirige a su madre. Miren lo que dice, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba. Aquí hay dos elementos y vamos a reflexionar. La madre, ¿verdad? La mujer y su gran amigo, el discípulo a quien él amaba. Jesús le dijo, miren lo que utiliza, la palabra dice mujer. Aquí tienes a tu hijo. Por lo tanto, esta frase es una frase teológica muy profunda, porque cuando San Juan utiliza y la comunidad dice mujer, se está refiriendo directamente a Eva, mujer. La primera mujer, y aquí la mujer por quien viene el Salvador y cómo se vuelve a redimir, volvemos a la dignidad de los hijos de Dios. Mujer, se refiere a la humanidad. Por eso le dice así. No le dice María o no le dice Madre mía o lo que sea, le dice mujer. Es decir, representa, ¿saben a quién representa en este caso la mujer? María en este caso, representa a la humanidad. Le representa a Javá, a Eva. Eva que es la madre, la que engendra, quiere decir, ¿verdad? Entonces es tan lindo, ¿verdad? Una teología profundísima porque Jesús de la cruz le está diciendo mujer, comunidad, 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 humanidad. ¿Qué después continúa? Dice, aquí tienes a tu hijo. Es decir, llama a la conversión a la humanidad, llama a la conversión a cada uno de nosotros que formamos parte de este mundo y de esta comunidad. Pero, en responsabilidad, ahí tienes a tu hijo. En responsabilidad mina la nemembure. En responsabilidad en responsabilidad que nace. Entonces, mujer, aquí tienes a tu hijo. ¿Quién es el hijo, queridos amigos? No le dice, ahí tienes a Juan. Ahí tiene Juan, mi gran amigo, mi discípulo, que recostó su cabeza. Simplemente le dice, ahí tienes a tu hijo. Porque Juan nos está representando a cada uno de nosotros, miembros de la comunidad. Entonces, ya tenemos las dos lecturas claves. Primera, la mujer, que significa la humanidad, la comunidad, y el hijo, Juan, que representa entonces a cada uno de nosotros, discípulos y seguidores del Señor. Juan ahí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella responsabiliza como comunidad, eñangareco la nemembure, eñangareco, de los que forman parte de esta humanidad. Esto es lo más lindo, queridos hermanos, porque entonces la responsabilidad es de la humanidad, la responsabilidad es de la iglesia, la responsabilidad es nuestra, para que no exista pobreza, para que no exista ignorancia, para que no existan campesinos sin tierra, para que no existan indígenas ahí por la calle vagando, para que no existan entonces gente que explota a los demás con los medios de transporte que le llegan por la calle, cualquier chatarra, en que, en fin, tan va hoy la ñandeña solucionar lleva. Que voy a ver, a coña de netame,
Allí es que nos está diciendo hoy con esta frase. Vean de hoy. Esta es una frase para encuadrar bien grande y poner ahí en tu pared. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Humanidad, encárgate entonces de tus hijos, a quien te he dado para que les hagas feliz. Pero después no termina ahí, porque sigue el Señor desde la cruz. Aquí tienes a tu madre. Luego le dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Entonces quiere decir, queridos amigos, que somos nosotros, cada uno de nosotros, miembros de la comunidad, quienes tenemos que encargarnos justamente de nuestra madre, de nuestra humanidad, dónde vivimos, de dónde provenimos, a quienes tenemos que cuidar, a quien tenemos que cuidar en este caso, que es nuestra propia humanidad, nuestra propia comunidad. Ñañangare con peña de familia pire, ñañangare con la ñan de tupaore, ñañangare con la ñan de barriore, ñañangare con la ñan de netane, ñañangare con entonces por todos. Entonces, si hay pobres, si hay niños en la calle, si hay gente indigente, si hay gente que tiene que salir a robar, si hay gente entonces que está en cualquier manera de vida, queridos amigos, ¿saben qué? Quiere decir que tú ya plazaina, 6-0 ya perdena, 6-0 ya perdena. Porque quiere decir que entonces no estamos entendiendo esta frase esencial y fundamental de Jesús. Ya al despedirse, este es el testamento de Jesús. Mujer, comunidad, iglesia, ahí tienes a tu hijo, ñangare cominas. Hijo, mira, aquí tienes a la humanidad, aquí tienes a tu madre. Entonces, en ñangare cominas ese para que vos te comprometas entonces a vivir, porque sos parte y sos miembro de esta humanidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los padres de familia, para que sigan acompañando a sus hijos y se sientan orientados y fortalecidos en la fe, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos sembradores del reino, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que reciban el perdón de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta nuestros dones, Señor, y conviértelos en el sacramento de la salvación, para que nos enciendan en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y merezcamos ser asociados con ella más íntimamente a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles, espera del Espíritu Santo, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de iglesia viviente. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alaban cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida. Te pedimos humildemente que tu Iglesia, por la intervención maternal de la Virgen María, ilumine a las naciones con el anuncio del Evangelio y colme el mundo entero con la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó.